Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Tenemos un video muy interesante, una entrevista con Joseph Borrell, el cual afirma que Rusia quiere contraatacar a Europa con el gas y que Europa tiene que prepararse antes de que llegue su devastador invierno. Eso es, señores, Borrell lo confirma. Putin está chantajeando a Europa con el gas. Sus acciones causarán más pérdidas de vidas humanas, pero ahora por toda Europa. Veamos la entrevista. Hola, buenos días. Bueno, está claro que Putin sabía dónde estaba, dónde podía hacer más daño, ¿no? Con la cuestión energética, y se está viendo día a día. Sí, está claro que Putin utiliza el gas que nos suministra como un instrumento de presión. No debería sorprendernos y tenemos que prepararnos para hacer frente a que lo haga todavía más. Se ha conseguido cerrar ese plan de ahorro, cerrar entre 26 de los 27 países, así que sigue casi esa unanimidad. ¿A usted le parece un buen plan? ¿Es una buena respuesta? ¿Es decirle a Putin, lo tenemos todo preparado? Me parece necesario que desde ahora mismo todos nos pongamos a ahorrar para no tener que utilizar procedimientos coercitivos, para no tener que racionar. Hay que empezar ahorrando. Realmente ya hemos empezado a ahorrar a gas ruso. Cuando empezó la guerra con Ucrania, las importaciones de gas ruso eran el 40% del total europeo, ahora están ya cercanos al 20%. O sea que sin tener que hacer nada dirigido desde Bruselas, cada país lo ha hecho ya, porque todo el mundo es consciente de que hay que hacerlo. A partir de ahora se pone en marcha una llamada al ahorro con carácter voluntario. Veamos qué es lo que podemos hacer voluntariamente y si hiciera falta, si realmente vemos que no llegamos, pues entonces la Comisión podrá imponer medidas de restricción obligatoria, que no serán las mismas para todos los países, porque, bueno, en principio son las mismas, pero es evidente que hay países que están con mezclas, con mix energéticos distintos unos de otros, que algunos tienen muy pocas interconexiones con los demás, como es el caso de España, y eso se va a tomar en cuenta a la hora de definir el porcentaje de ahorro que se va a exigir. Usted fue de los primeros en recomendar a los ciudadanos europeos que bajaran un poquito la calefacción, y en ese momento se dijeron muchas cosas. Usted ya lo decía, usted ya lo veía venir. Sí, se dijeron muchas cosas agradables, como siempre, ¿no? No era tampoco demasiado difícil, ver que cuando hay sequía no decimos ahorre agua, ¿no? Yo era ministro de Obras Públicas, he tenido que afrontar sequía y el primer mensaje a los ciudadanos es ahorren agua, cierren el grifo. Pues ahora lo mismo, traten de adaptarse a unas circunstancias que para algún país son de guerra, de muerte, de destrucción. Nosotros no estamos sufriendo esto, pero estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, pues adaptémonos. Bajar un grado, lo vuelvo a repetir, lo dije y la gente se lo tomó a broma, pero bajar un grado la temperatura en media de la calefacción en Europa representa ahorrar cerca del 6% del consumo de gas. En comparación, la industria petroquímica alemana consume el 5% del gas que usa Alemania. ¿Qué prefiere usted, cerrar las industrias petroquímicas o tener un grado menos de temperatura en casa? Ya sé que hay muchas familias que sufren pobreza energética, que no pueden bajar más la calefacción porque ya lo tienen, eso es verdad. Estoy hablando de esfuerzos medios, algunos tendrían que bajar mucho más que otros, pero podemos hacer cada uno su aportación y entre todos podemos hacer mucho. ¿Usted cree que Rusia se atreverá a hacer un corte definitivo o al final no le interesa porque también eso le va provocando ciertos ingresos que le permiten financiar tanto sus cuentas como al final el conflicto bélico, la guerra? Hombre, Rusia quiere vender su gas, pero puede que no nos lo venda necesariamente a nosotros. Está construyendo a toda prisa otros gasoductos que le enlazan con otros clientes, tardará todavía un tiempo en hacerlo, pero también, lógicamente, están buscando clientes alternativos porque sabe que nosotros vamos a prescindir del gas ruso totalmente. No mañana,
de la misma manera que tampoco creo que haya un corte brutal de mañana no pasa una sola molécula de gas, pero ya nos están anunciando que va a pasar menos de lo previsto. Y si Rusia quiere cortarnos el gas, no va a esperar a hacerlo en otoño-invierno, no va a dejar que durante el verano rellenemos nuestros stocks. Si lo quiere cortar, lo cortará cuanto antes para evitar que en invierno estemos con reservas que nos permitan aguantar más. Claro. Eso va a depender de muchas cosas, entre otras de cómo vaya la guerra en Ucrania. ¿Usted está convencido de que finalmente Europa optará por decir no al gas ruso? Vamos a ver, nosotros hemos decidido que vamos a librarnos de la dependencia energética demasiado grande que hemos construido con respecto a Rusia. Primero el carbón, después ya dijimos que el petróleo, con un plazo muy corto, y para el gas con plazos más largos, porque tenemos que adaptarnos, no podemos pasar de la noche a la mañana al 40% a cero, y eso lo vamos a hacer, y Rusia lo sabe. Rusia sabe que vamos a dejar de comprarle gas. Por lo tanto, no sería absurdo por su parte anticiparse y hacernos ahora el daño que nos puede hacer, porque esa dependencia energética que hemos construido con Rusia, quizá de una manera poco prudente, nos hace vulnerables, y ellos lo saben. Yo quería preguntarle y están en una guerra con un país al que nosotros apoyamos. ¿Perdone? No, quería preguntarle también por otro asunto, señor Borrell, que es por el cereal. Hay acuerdo, parece, entre Rusia y Ucrania, un acuerdo cerrado en Turquía. Parece que Ucrania está preparando ya para que esta misma semana pueda empezar a salir ese cereal tan necesario fuera de Ucrania, sobre todo en África. ¿Cree que va a funcionar, que se va a cumplir ese acuerdo, que podemos evitar que la crisis, por ejemplo, una hambruna, pueda ser otra consecuencia de la guerra? Yo ni creo ni dejo de creer. Esto no es un problema de creencias. Hay que hacer todos todo lo posible, y los europeos también podemos hacer algo para que este acuerdo se aplique. La presión política sobre Rusia de todo el mundo es lo que les ha llevado a tener que aceptar un acuerdo, porque ya no podían seguir bloqueando la salida de grano, de cereales, de girasol desde Ucrania, que estaba afectando a muchos países que son países, a fin de cuentas, amigos de Rusia. No lo ha hecho por las buenas, lo ha hecho porque la presión internacional, no la nuestra, sino la de los países que sufrían más, le ha hecho ver que no podía seguir apareciendo como el que iba a provocar, estaba provocando ya una hambruna en el mundo. 20 millones de toneladas son muchas, y dentro de poco llegará la siguiente cosecha. Está llegando ya otras 60 millones de toneladas, 20 para consumo interior, otras 40 más para la exportación. Si esas 20 más 40 millones de toneladas no llegan a los mercados internacionales, y en particular a África y a algunos países latinoamericanos y asiáticos, la situación ciertamente podría ser catastrófica. Han hecho presión con ello, ahora han aflojado. Vamos a ver cómo se desarrolla el acuerdo, vamos a ver cómo se aplica. Al final los acuerdos son buenos en función de sus resultados, pero esperemos que con la garantía de seguridad que Turquía va ofrecido, en las Naciones Unidas también, tal cosa ese acuerdo se pueda aplicar. Nos va mucho a todos en ello. La última vez que tuvimos ocasión de conversar, señor Borrell, era en Bruselas, se cumplía un mes de la guerra, se cumplen ya más de 5. ¿Cómo definiría usted ahora mismo la situación, el estado de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania? Es una guerra de posiciones muy intensa, con combates de artillería muy fuertes, que están causando, desgraciadamente, muchas bajas en los dos lados. Una guerra que se llama de desgaste, con una presión fuerte de Rusia que trata de ocupar el Donbass, pero Ucrania resiste, y resiste, aparte de su valor y de la voluntad que tiene el pueblo ucraniano de resistir, gracias a la ayuda militar que le suministramos los países occidentales. Y si queremos que Ucrania resista, tenemos que seguir haciéndolo. Putin confía en que los occidentales, las sociedades democráticas, se cansan de las opiniones públicas que aquí se pueden manifestar, en Rusia no,
pues acaban en algún momento a decir, bueno, ya vale, no queremos seguir soportando los costes de una guerra que no es la nuestra. Pero sí, sí es la nuestra, y que también es la nuestra. Y por eso tenemos que seguir apoyando a Ucrania y al mismo tiempo mantener abiertos todos los cauces diplomáticos para intentar que se produzca una negociación, que un alto el fuego primero y una negociación después. Pero Putin le dice a todo el mundo que de momento no quiere, porque tiene objetivos militares que quiere conseguir. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Antes era la toma de Kiev, ahora ciertamente esto no lo ha conseguido, porque su ejército fue rechazado a las puertas de Kiev, y concentra su capacidad militar en el Donbass, donde Ucrania resiste, insisto, entre otras cosas, gracias a la ayuda que le prestamos. Una última cosa, señor Borrell. Por lo tanto, hay que seguir enviando armas, entiendo que también hay que seguir aprobando sanciones, ¿eso será fácil? Ya hemos aprobado prácticamente todas las que podíamos aprobar. Y con el gas, ahora nos encontramos más bien en la situación contraria. No es que nosotros no queramos comprarlo, es que puede que no nos lo quiera vender. En todo caso, tenemos que reducir toda nuestra dependencia energética de Rusia y tenemos que seguir poniendo sobre la economía rusa toda la presión que nos da nuestra capacidad tecnológica. Le voy a poner un ejemplo. El 70% de la flota aérea de transporte civil ruso son aviones europeos, aviones importados. Esos aviones están empezando a dejar de poder volar, porque ya no tienen piezas de recambio que se les suministrábamos nosotros. 40% de los semiconductores y de los elementos de alta tecnología para su industria vienen de Europa. Ya no vienen. Las sanciones no tienen efectos milagrosos, inmediatos, pero van a costarle a la economía rusa y a la capacidad de la industria rusa de mantener, y no ya con dinero, sino con elementos físicos, la guerra que Putin ha empezado contra Ucrania y que desgraciadamente tiene consecuencias negativas no solo para Ucrania, sino para todo el mundo. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Señor Borrell, como siempre, muchísimas gracias por atendernos desde Santander, donde participa hoy ahí en la Universidad de Verano. Y gracias por la paciencia, que se le estaba cayendo ahí el auricular todo el rato. Gracias por la paciencia. Continuamente. Por eso lo digo, pero gracias por atendernos. Gracias, hasta la próxima. Gracias, buenos días. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.